Hola, buenos días. Voy a presentar el proyecto 3. Tenemos 5 proyectos en total. ¿Mm? Preséntame. Yo soy Aidan Hogan, soy un profesor del SC, de la Universidad de Chile, y con Pablo estamos liderando este proyecto emblemático 3. Pablo está aquí, director del instituto. El proyecto se llama Extracción de información bajo requerimientos modernos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, veremos, ¿sí? Entonces, si hubo algunas personas en la charla de la semana pasada, probablemente han visto este slide antes, ¿sí? Porque tuve un aviso de 5 minutos que iba a tener que presentar esta charla. Los símbolos, ¿qué son? Los símbolos. Entonces, para algunos de ustedes van a como reconocer esos símbolos y algunos no. Entonces, la gente de computación al menos deberían poder como reconocer esos símbolos. Y son del álgebra relacional, ¿sí? Entonces, para la gente que no entiende qué son esos símbolos, bueno, hay pi aquí, por ejemplo. Uno puede decir eso, pero no significa pi en este contexto. Efectivamente representan las operaciones fundamentales de los datos, es decir, que por ejemplo la multiplicación, la adición, pero de los datos, ¿sí? De los datos discretos. Efectivamente fueron como propuestos por Code en el año 1970, ¿cierto? Hace 50 años ahora. Y todavía estamos usando como esas operaciones cada día. Entonces, estoy casi seguro de que cada persona en esta sala ha usado esas operaciones hoy día, ¿sí? No directamente, pero implícitamente, ¿sí? Se llama el álgebra relacional, ¿sí? Y es efectivamente el núcleo de millones de bases de datos que damos por sentado cada día, incluso hoy día, ¿sí? Entonces, para dar como un sabor, normalmente eso sería como el tema de la primera clase del primer curso de datos, de base de datos, ¿sí? Entonces, normalmente toma, no sé, 40 minutos para explicar todo en detalle. No tengo tiempo para hacer eso. Para dar un sabor nomás, aquí tenemos join. ¿Qué hace? Toma dos tablas y podemos cruzar las dos tablas para combinar la información en ambos, ¿sí? Eso es el join. ¿Qué es eso? Selección, ¿sí? Sigma. ¿Qué hace? Podemos seleccionar algunas filas de una tabla, ¿sí? ¿Qué hace proyección? Podemos seleccionar algunas columnas, en este caso X y Z de una tabla, ¿sí? ¿Qué hace unión? Podemos tomar dos tablas y unificar las filas de ambas tablas para generar una nueva tabla, ¿sí? Y lo que es importante, bueno, hay uno más y eso es resta, ¿sí? O diferencia. Con diferencia podemos tomar como las tuplas de la primera tabla que no estén en la segunda tabla, ¿sí? Entonces, con esas cinco operaciones podemos definir muchas aplicaciones. Podemos de alguna forma generalizar, formalizar como las operaciones sobre datos, ¿sí? Y es bastante simple, es bastante fácil de entender y formalizar y de alguna forma estudiar eso, ¿sí? Entonces, eso es el álgebra relacional y se usa el álgebra relacional como el núcleo de base de datos que usamos en supermercados, en bibliotecas, fábricas, ciencia y en la web, ¿sí? Entonces, han usado esas operaciones hoy día, si han tocado como un celular, mirando a Facebook, por ejemplo, ingresando al banco, lo que sea, ¿sí? Entonces, eso hemos estado usando y todavía estamos usando el álgebra relacional cada día, ¿sí? Pero hoy en día hay nuevos temas, ¿sí? En los datos. Hay temas, por ejemplo, Big Data, o Deep Learning, o NoSQL, o Data Science, ¿sí? Son temas nuevos y a veces no podemos simplemente expresar como las necesidades de esas áreas o estas aplicaciones usando el álgebra relacional. Necesitamos algo un poco más, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que efectivamente tenemos tantos sistemas ahora que no entendemos bien cómo funcionan, ¿sí? Es decir, que se proponen muchos sistemas nuevos, pero de una forma ad hoc, ¿sí? Sin entender su relación, ¿sí?
sin entender cómo funcionan, por qué funcionan, o a veces también si funcionan bien o no. Entonces, eso es un problema fuerte que tenemos hoy en día, que hay tantos sistemas nuevos para manejar, gestionar, analizar datos, pero faltan un entendimiento de los fundamentos de esos sistemas. ¿Sí? Entonces necesitamos nuevos fundamentos, necesitamos algo limpio, abstracto como el álgebra relacional, pero tenemos que extender como esa formalización de alguna forma. Necesitamos algo nuevo, ¿sí? Nuevo como un lenguaje, puede ser matemático para representar y analizar y gestionar los datos. Preguntas de investigación en nuestro proyecto de interés, ¿cómo podemos, por ejemplo, verificar estos sistemas nuevos? ¿Qué garantías podemos establecer para ellos? ¿Cómo podemos combinar los diversos enfoques hoy en día de los datos? ¿Cómo podemos optimizar procesos de datos complejos? Y en general, algo importante es usar como métodos formales o formalizar como nuevos lenguajes para trabajar con datos. Bueno, entonces tenemos 6 líneas de investigación y voy a intentar como presentar brevemente lo que estamos haciendo en las 6 líneas de investigación. La primera línea se llama verificación del lenguaje de consulta. Sí, tenemos Federico, Eric, Tomás. Federico, Eric, Tomás. Está aquí. Entonces están trabajando en verificación de lenguajes de consulta. Con Jorge también. No sé si Jorge está. Sí, Jorge. Sí. No, está bien, sí. Verificación. Entonces, bueno, para dar un contexto, el tema tiene que ver con verificar como consulta de lenguaje y en este momento estamos trabajando con GraphQL. Es un lenguaje de consulta propuesto por Facebook. ¿Sí? Es un lenguaje nuevo. ¿Y para qué? Efectivamente es algo parecido a JSON. Si han visto algo que se llama JSON antes, es algo parecido a eso. Si no importa. Es un nuevo lenguaje de consulta y es para hacer como consultas sobre sitio web. ¿Sí? En vez de usar APIs, es como, bueno, es una forma de estructurar como APIs, podemos decir. Entonces se usan en todos esos sitios web y mucho más. ¿Sí? Son todos ejemplos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que no existe una definición del lenguaje. ¿Sí? Existe solo una definición informal. Entonces la pregunta es si podemos como confiar en los resultados devueltos por estos sistemas, por estos sitios web. ¿Sí? ¿Cómo podemos decir realmente que están funcionando bien esos sistemas? ¿Sí? Y bueno, el objetivo del trabajo entonces es formalizar y verificar como la semántica, qué significa el lenguaje, qué debería devolver, ¿sí? Y algunas propiedades así. ¿Cómo? Usando un lenguaje formal que se llama Coq, es para hacer como verificación de demostraciones matemáticas efectivamente, pero también se puede verificar cosas así. Eso nos sirve, ¿sí? Porque decir que un sistema funciona, puede ser que el sistema funciona técnicamente bien, pero en la sociedad no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque efectivamente puede haber problemas con, por ejemplo, seguridad o privacidad, ¿sí? Que hay que resolver. Entonces decir que el sistema funciona solo no sirve. Por eso también hay trabajo en privacidad diferencial. Aquí tenemos como Federico. ¿Y quién más? Carlos. Está aquí. ¿Alguien más? Y Eric también, sí. Bueno, entonces no voy a como hablar en muchos detalles sobre eso, pero existe un framework que se llama privacidad diferencial y la idea es poder como dar garantías formales de privacidad en un sistema. Y para dar una idea, no sé si debería presentarlo ya, pero bueno. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos como 2 distribuciones de probabilidades, ¿sí? Pero efectivamente aquí tenemos como el resultado sobre una base de datos que no tiene una persona, por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, Bill Gates no está en esta base de datos, ¿sí? Y en esta base de datos sí hay Bill Gates, ¿sí? Entonces, conociendo una persona, por ejemplo, la distribución cambia. Y si no hay mucha distancia entre como ambos,
¿sí? Si no hay mucha distancia entre ambas curvas, significa que no hay mucha pérdida de información, que no podemos como de alguna forma concluir mucho sobre la persona que no esté en la segunda base de datos, ¿sí? Entonces, eso nos da alguna idea de la garantía formal de privacidad que una base de datos puede darnos, ¿sí? Es una garantía formal de nuevo. Y estamos trabajando, hay dos proyectos en particular, trabajando en privacidad diferencial, uno para base de datos de grafo, eso es Carlos, y uno para lenguajes de programación que trabajan con datos también, ¿sí? Consultas analíticas, no tengo mucho tiempo, entonces no voy a hablar en tanto detalle de los otros, pero para dar un sabor de qué estamos haciendo ya. Aquí en grafos o en el estudio de redes hay varias métricas importantes como centralidad, detectar comunidades y todo eso. Y el objetivo del proyecto es combinar consultas, es decir, como el álgebra relacional, con formas de hacer análisis de grafos y redes. Y yo estoy trabajando en eso con Juan Reuter, no sé, aquí está, y Adrián, es la persona que está haciendo todo el trabajo. Y Sebastián también está trabajando en eso, no sé dónde está, sí, también está trabajando. Bueno, álgebra lineal y álgebra relacional, ¿qué estamos haciendo ya? Efectivamente, tenemos un lenguaje poderoso para representar como operaciones sobre datos numéricos. Eso es el álgebra lineal. Tomar matrices, hacer multiplicaciones, hacer inversiones de matrices, lo que sea. Entonces, lo que estamos estudiando allá, es cómo podemos combinar ambos lenguajes, ¿sí? Cómo podemos combinar el álgebra relacional con el álgebra lineal. Y Pablo está trabajando en eso con Juan y Jorge, Micael, aquí, Cristian, Tomo, ahí tú también, sí. Entonces, hay varios, ¿sí? Hay dos proyectos más importantes, uno con MATLAB y uno con Lara, ¿cierto? Ok. Aprendizaje de máquinas estructurado, también hay varios proyectos asociados con eso. Aquí tengo un ejemplo, es de un slide de Micael. Es un Graph Neural Network, ¿sí? Y la idea, en vez de como conectar todos los nodos aquí, la idea es tomar como una estructura dada, como por ejemplo, aquí un grafo que ya existe es un moléculo, ¿sí? O es una proteína o algo así. Y podemos usar eso para de alguna forma estructurar la red, ¿sí? Finalmente, incertidumbre de datos, tenemos que medir formalmente. A veces si tenemos una base de datos es muy común no tener datos completos, sino tener datos incompletos y representamos eso usando nulos en base de datos relacionales, ¿sí? Entonces, en este caso lo que tenemos que ver es cuántas posibilidades hay para de alguna forma asignar valores a los valores que faltan, ¿sí? Medir como el nivel de incertidumbre en los datos formalmente de nuevo. Y Micael está trabajando en eso con Marcelo y Pablo, ¿cierto? Ok, futuro. Tengo 2 minutos. Vamos a organizar muy pronto un workshop en Santa Cruz en noviembre. Y eso en conjunto con Relational AI. Y vamos a tener como 66 investigadores de 40 instituciones, universidades, empresas, lo que sea, trabajando en esos temas y definiendo como los temas del futuro en este como ámbito, de formalizar como nuevos lenguajes y sistemas para datos. También queremos de alguna forma empezar a integrar un poco más todas las líneas internas del proyecto, es decir, que combinar álgebra relacional y álgebra lineal, combinar eso con aprendizaje estructurado. Entonces, en el plazo más como corto, queremos de alguna forma empezar a trabajar en cosas conjunto en el proyecto. Y a plazo más largo, por supuesto, queremos como de alguna forma empezar a trabajar también con otros proyectos. Y hay algunas como posibilidades de colaboración, consultas analíticas con Proyecto 2, que es Proyecto 2, trabaja con grafos.
privacidad diferencial hay una conexión con el proyecto 2, aprendizaje estructurado con el proyecto 4 y incertidumbre con el proyecto 5. Si no saben cuáles proyectos, entonces están en el lugar correcto, ¿sí? Porque van a ver todo eso. Eso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Pablo, ¿tiene algunas preguntas?